Hola, bienvenidos a Red Social Podcast. Mi nombre es Ofelia Padilla y el día de hoy estaremos hablando sobre cicatrices invisibles. ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre este término? Hay situaciones en la vida súper difíciles que nos marcan un antes y un después en la persona que lo vive. Y estos acontecimientos o estas situaciones difíciles no nos dejan cicatrices visibles. Se nos guardan en la mente y comúnmente las llamamos traumas psicológicos. Entonces, para esto estaremos hablando con nuestra invitada del día de hoy sobre este tema. Acompáñenos a escuchar su experiencia. Hola, Sofía. La invitada es Sofía Dávila. Sofía, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí un placer estar contigo el día de hoy. Pues aquí, dispuesta a compartir con los demás, para aprender dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero creo que si a veces ponemos como un granito de arena o tan siquiera sembramos esa duda o eso ya en las personas, pues ya con eso tenemos una gran ventaja. Entonces, pues igual vamos a platicar el día de hoy, como dice Ofe, de algunas cicatrices que no se ven, algunas heridas que pues que no las vemos visiblemente, que no, a veces ni siquiera nuestro consciente es realmente, pues ahora sí que consciente de que existen esas heridas. Ya nuestro subconsciente las trabaja de otra manera y las proyectamos también de diferentes maneras. A veces actuamos de cierta manera y dices, ¿por qué actúo así? Y no te das cuenta, ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esa herida por dentro. Sofía, pues preséntate para que todos te conozcan. Bueno, mi nombre es Sofía Dávila y pues el día de hoy vamos a estar aquí platicando con ustedes un ratito. ¿A qué te dedicas, Sofía? Yo soy enfermera, tengo ya mi licenciatura en enfermería, soy mamá, soy hija y soy nieta y esposa. Ay, esposa, wow, súper bien. Oye, Sofía, pues antes de que entremos en tu experiencia y nos comentes esta historia que viviste, yo quiero comentar que porque el enfoque que le vamos a dar hoy es sobre heridas de la infancia. ¿Estás de acuerdo, Sofía? Es una herida que te dejaron o que te surgió desde que eras pequeña. Y todo derivó de la ausencia de tu papá. Ahorita Sofía nos va a explicar. Pero yo considero que todos debemos aprender que cuando las parejas se separan, no nos debemos separar de los hijos. O sea, cuando hay hijos de por medio, es súper común que las parejas se separen. Es muy común hoy en día y cada vez va en aumento. Pero lo que deberíamos aprender es que a los hijos no hay que dejarlos. No te separes psicológicamente de ellos. O en ausencia física quizás sí. Pero siempre una llamada, Sofía, o siempre estar al pendiente de los niños. Porque esa separación no sabemos el trauma que le va a causar al niño a futuro. Y hasta que sea adulto, se va a dar, que sea adulto consciente, es que se va a dar cuenta que es una herida desde que le causaron desde pequeño. Y si es que tienes las herramientas emocionales para saber que de ahí deriva el problema, porque muchas de las veces no sabemos de dónde viene tal herida o de dónde viene tal trauma. Si dices, bueno, yo tuve una infancia plena, feliz, en cuanto a material nunca nada me faltó, en el aspecto de que siempre lo tuve todo. Entonces dices, bueno, ¿y de dónde viene esto, no? O sea, ¿cómo es que a veces carecemos tan solo hasta para poder establecer relaciones interpersonales? Y es ahí donde entran los papás, de verdad, directamente, y más que nada el enfoque va hacia la figura paterna, que es la que te ubica, la que te dice tu lugar en el mundo. Entonces el día después, cuando eres adulto, no entiendes cuál es tu lugar en el mundo y no te das cuenta que es porque no tuviste un papá que te lo dijera en dónde estaba tu lugar en el mundo. Entonces, pues desde ahí se deriva todo. Y si no tienes las herramientas emocionales o apoyo psicológico que te ayuden a aterrizarlo de esa manera, vas a ir, no sé, a lo mejor de relación fracasada en relación fracasada, queriendo encontrar tu papá en todas tus parejas. Entonces, pues Sofía, ¿por qué es más profundo. ¿Por qué mencionas que el papá es el que te da tu lugar en el mundo? ¿En terapia te lo dijeron? Sí, pues sí, como te digo, vas teniendo herramientas psicológicas y de hecho sí, pues como los psicólogos no lo platican, la figura paterna es la que te aterriza, porque el papá siempre es el proveedor, el papá siempre es el que trabaja, el que te va guiando más a una figura como lo laboral. Exacto, entonces
Ese es como tu camino, tu enfoque, y él es el que te va diciendo, eres buena para esto, él es el que va a ir señalando más tus cualidades, tus habilidades. Como sabes, no todos de niños siempre hacemos circo, maroma y teatro para que los papás nos volteen a ver. Entonces te das cuenta que no tienes quien te voltee a ver, pues está un poquito complicado. Sí. He escuchado, Sofi, en algunos terapeutas que sigo, que el 99% de las personas tenemos heridas de la infancia. Esto lo escuché y en lo personal también las tuve, o las tengo, no sé. Cuando las sanas, se borran. ¿Tú qué fuiste a terapia? Cuando las sanas, se borran o la cicatriz o la herida ahí está guardadita nada más. ¿Sabes cómo? Pues sabes cómo estar con ellos, ¿sí? O sea, no es algo de... A vivir con ellos. Exacto. Sí, Okay. porque pues la niña de 5 años ya no está. Entonces ya eres la señora de 20 y tantos años que ya sabes cómo enfrentar las cosas, ya ni siquiera tienes el mismo estilo de vida, o sea, no eres la misma. Okay. Entonces, pues aprendes a vivir con ello. O sea, claro que sí, y tienes que superarlo y no te puedes quedar enfrascada solamente en eso, entonces, pues, por eso estamos hoy aquí. Ok, Sofi, pues, adelante, cuéntanos tu experiencia. Pues mira, desafortunadamente, como la mayoría de las familias, papá emigra a los Estados Unidos, deja aquí a mamá y a hija, que en mi caso pues a mi mamá y a mí. Entonces pues ya mi papá se va. ¿Hija única? Sí, soy hija única. Se va cuando yo tengo 5 o 6 meses de nacida, entonces súper chiquita. Yo no tengo ningún recuerdo así palpable de él, nunca lo he visto en persona, nunca lo he abrazado. ¿A la fecha? A la fecha. Wow. Bueno, ahorita te cuento cómo fue la primera vez que yo lo vi. Ok. Y ya estaremos desenlazando. No me adelanto. Entonces, pues ya, papá se va, aquí se queda mamá e hija. ¿A qué se va papá? A proveer. A buscar un mejor futuro para su familia y pues para su hija, ¿no? Se entiende. Entonces, pues, hasta ahí. A través del tiempo, y como él pudo, se empezó a comunicar con nosotros, de que me mandaba fotografías de él, de que mira, está nevando y así, ¿no? Entonces, eso se da hasta la edad de los 5 años aproximadamente. Eran llamadas diario. A mí me emocionaba mucho, me entusiasmaba muchísimo que me hablara todos los días. Porque yo siempre, de chiquita, quise mucho a mi papá, de verdad. Aunque no lo conociera, aunque no lo tuviera físicamente, yo sentía que mi papá estaba. ¿Tú creciste y no lo conociste? Mientras me estuvo hablando por teléfono, yo de verdad sentía a mi papá. Entonces, siempre lo esperé, de verdad, siempre era de que en un cumpleaños yo esperaba que siempre llegara, siempre me asomaba a la esquina, ahí a la esquina de la casa, y esperaba que llegara, y ni siquiera con un regalo, de verdad, que llegara aunque fueran con las manos vacías, pero esperándome para yo correr y darle un abrazo, de verdad. Iba a ser mi más grande regalo de cumpleaños o de Navidad, siempre lo esperaba. Entonces, así fue pasando el tiempo. Entonces una vez yo me entero, no sé cómo fue, yo estaba bien chiquita, entonces yo desde lista, los niños pues sabemos mucho, ¿no? Desde chiquitos siempre estamos como muy atentos a todo. Entonces no fue cómo fue que yo supe que él pues ya tenía otra familia, que ya había tenido otra hija. Entonces, ese fue el momento en el que yo me desilusioné por completo de mi papá. ¿Tú te diste cuenta? ¿Te lo dijeron? No, yo me di cuenta, porque estábamos hablando por teléfono, entonces yo escuchaba a más personas, pero era la voz de una mujer y el llanto de una niña. Entonces yo deduje que mi papá tenía otra hija, ¿no? Y tenía 5 años. Ajá. Y tú ya dedujiste eso, wow. Sí, o sea, yo dije, hay otro bebé ahí. Entonces, fue lo primero que yo pensé, le cuelgo a mi papá, le doy el teléfono a mi mamá y le digo, ya no quiero hablar con mi papá. Así, de repente. Pues a mi mamá es la que me cuenta cómo fue ese proceso, porque yo siempre quise bloquear como todos los recuerdos. ¿Tú no lo recuerdas muy bien? No lo recuerdo muy bien, así del todo, exactamente no, solo porque mi mamá me lo platica y mi abuelita también. Okay. Entonces, digo, no, ya no quiero pues hablar con él, ya no quiero saber nada de él, así de tajo. Entonces mi mamá le marca, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Dice, no, pues es que ya le dice también la verdad a mi mamá, y ahí también como que mi mamá decide pintar una línea y poner un muro entre él, yo y ella.
Cortaron su Entonces, relación, exacto, quizás. o sea, no sé si ellos ya después siguieron hablando o si él le mandaba dinero, lo desconozco, pero ahí fue cuando yo también decidí como no hablar con él. De verdad, fue una desilusión tan grande para mí porque yo me veía como la niña de sus ojos, como que iba a volver, entonces yo sabía que si él tenía una hija ya no iba a regresar Ay. por mí. O sea, ya iba a ser en vano estarlo esperando años y años ¿Cómo, y años cómo y supiste esto años. tan chiquita, no? Porque yo podría pensar, pues la niña se va a imaginar que voy a ir después, o sea. Ujú. ¿Y No tú sé, no? fíjate que yo sí lo vi de esa manera luego, porque, pues, a veces o sea, de verdad te das cuenta de las cosas. Por muy chiquita que estés, los niños somos súper listos. Entonces, siempre somos muy receptores de cualquier información y luego la transformamos. Y más si no tienes ese soporte emocional que tu papá te tiene que dar de que sí está ahí, entonces pues dije, ya no va a regresar. Fue lo primero que yo pensé, ya no va a volver. Entonces como que no tenía caso que yo siguiera hablando con él porque yo sabía que ya no iba a regresar. Entonces, pues ya, así fue como se dio que tuvimos esa separación, pero mientras estuvimos hablando, de verdad era de que yo siempre esperaba que llegara en el día del papá, en el kinder o en la escuela, siempre lo Ay, buscaba qué así entre la pobrecita, o sea, gente. me imagino la chiquita ahí esperando, qué tristeza, no Sí, o sea, inventes. y de verdad es un tema que ahorita lo platico como si nada, pero de verdad me costó muchísima Sí. terapia de que yo lloraba cuando lo estaba platicando. Entonces, porque yo me asomaba así a buscar en todos lados a mi papá. Esperaba que mi papá llegara y me abrazara, que mi papá me diera un beso, que mi Ay, papá no. me dijera que yo era importante para él, que mi papá me dijera que bailé bien bonito y saber que nunca llegó Y apuesto que veías fue los muy papás de las otras complicado. niñas. Claro. Y eso Sí. te hacía doler, que te doliera más. Sí, y aunque a veces no lo sintetizas, luego ya de grande lo digieres y te duele. O sea, te duele haber tenido esa niña ahí esperando, porque no sabía lo que estaba pasando. Era obvio que yo no iba a saber que él tenía que ganar dinero en otro país y por eso no podía venir a verme. Porque ¿qué es lo que hace un papá? Ahora que yo soy mamá, sé que el mundo se te hace chiquito por tus hijos, de verdad. ¿A qué te refieres? Sí, o sea, que tú te puedes comer el mundo por tus hijos O y sea, hacer tú lo que haces, necesiten. sí, por y ellos. haces cualquier cosa por ellos. Inclusive no verlos. Mm, Tú di que fíjate ya que eres no mamá. tanto eso de no verlos, porque cuando nosotros estamos chiquitos, no sé, o sea, somos conscientes de que no necesitamos, yo creo que ni ropa. Lo material para nosotros sale sobrando. Lo único que quieres es jugar, estar con tus papás, estar con tus amigos. Entonces, pues, no entiendes por qué se tienen que ir para comprarte un vestido. Como de, tráeme en pants y estate conmigo, no pasa Ay, nada. no puedo creer lo que sí, yo Sí. sé, sí te O entiendo. sea, porque de verdad a veces no dimensionamos el qué es salir a trabajar, porque ellos no lo saben. No saben que para tener el plato de sopa que le estamos sirviendo necesitamos trabajar. O sea, si por ellos fuera, ay mamá, como chetos todo el día, pero quédate Sí. conmigo, no pasa nada. Ay, no puede ser. Entonces, pues es un poquito complicado vivir sin la figura paterna. Como te digo, esperas que tu papá haga todo por ti. Esperas ser el primer amor de tu papá, que tu papá te proteja, que no te va a pasar nada porque yo estoy aquí. Y si algo te pasa, yo te voy a defender Ay, con uñas no, y dientes. yo sí, Entonces, sí te no tener a entiendo. nadie que hiciera eso, bueno, mi mamá, y de verdad se lo agradezco y estoy muy agradecida con ella, pero siempre, de verdad, siempre necesité esa figura paterna, Sí. ese de que mi papá estuviera ahí para mí. Y estuvo mi abuelito, y mi abuelito fue el que también, pues, tiene mucho papel en mi vida. Pero tú sabes, ¿no? Los abuelitos están muy chapados a la antigua de que lo que es y ya está ahí, ¿no? De ahí en más, pues, ellos no saben dar amor. Entonces, pues sí, así fue como ya después con el tiempo me fui dando cuenta que mi papá me dolía. Porque ya después, cuando yo conozco a mi pareja, me enojaba con él porque le decía, oye, es que no me has preguntado si ya comí. Oye, es que ni siquiera yo trabajaba estaba haciendo mi servicio social en el hospital donde él ¿Qué edad trabajaba. tenías? Ya tenía 21, 22. Entonces yo les decía, oye, ¿por qué no me traes de comer al hospital? ¿O por qué no me traes lonche?
Y eso me frustraba horrible, ¿sabes? ¿Quieres que te Era preocuparan por como ti? que, sí, era como que, ¿por qué no me dices cómo me fue? ¿Por qué no me llevas lonche? ¿Por qué no me tratas, pues, literal, así, de verdad, como una niña? Después lo trabajé con mi psicóloga y me dijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Un esposo o un papá? Y sí es cierto. Las dos. Ya sé. Si se puede, las dos. Entonces, tuve que trabajar como toda esa parte que no tuve para dármela primero yo misma y no esperar que alguien lo hiciera por mí. Porque al final de cuentas, papá ya no estaba, papá ya no estuvo. ¿Qué voy a hacer ahora Y ya con lo eres que tengo? adulto. Exacto, o sea, ya no puedo seguir echándole la culpa a esa herida. Es que no tuve papá, no puedes vivir en el papel de víctima todo el tiempo, ¿sabes? Es como, a ver, si ya no lo tuviste, pero ¿qué puedes hacer ahora? O sea, ahora ya eres mamá. ¿Qué vas a hacer tú ahora como mamá para no cometer los errores que cometieron contigo cuando eras chiquita? Yo también estoy súper interesada por conocer más sobre heridas de infancia y superar así cositas. Y me encanta ver podcasts sobre heridas de infancia. Y he aprendido muchísimo. Y un término que usan en psicología se llama reparentar. ¿Lo has escuchado? ¿O te lo dijo tu psicóloga? No. Que ya somos nuestros propios papás. No tuviste la figura que necesitaste en infancia. Ahora toca reparentar. Tú eres tu propio papá. Y lo que no te dieron, lo que tú deseabas y no tuviste de tus papás, tú te lo puedes dar. Y es lo que te estaba pasando en ese momento. Qué interesante. Sí, porque ya eres adulto, ya no eres una niña chiquita, ya lo que ocupaste en la infancia, ya ocupas otras cosas, solamente la herida está ahí. Ahora sí hay que ver por dentro, ¿qué me faltó? A ver, ¿lo necesitas ahorita? Pues te lo puedes dar tú solita, pero ya desde un punto de adulto. Sí. Y luego, Sofía, Tienes razón. ¿nunca te habló tu papá hasta tus 21 años? Ya después, ya estaba más grande y yo estaba como en la prepa más o menos. Era que las redes sociales, que Facebook, ya sabrás, ¿no? Entonces me manda mensaje por Messenger y me dice que pues quiere hablar conmigo. Yo ya súper rebelde, enojada de no, nunca estuviste para mí, no quiero hablar contigo, lo bloqueo. Así como que no quiero saber nada de ti, para mí de verdad tú estás muerto y... Pues, sí, ya estabas todo el rechazo. O sea, no te necesité, no te necesito. Gracias. Entonces, siempre fue así. Él vino a México cuando yo tenía más o menos ya como 18 años. 18, 19. Entonces, una prima de parte de mi familia paterna me manda mensaje y me dice, oye, tu papá está aquí en México y te quiere ver. Y me cayó así como un balde de agua fría y bien enojada, de verdad. Yo era de que yo tenía muchísimos resentimientos hacia él, de verdad, muchísimos. Entonces, sí, pues es que lo ocupas en todo tu crecimiento. Exacto, o sea, de verdad era como, no, yo a él ni siquiera un vaso de agua le voy a dar si es que un día me necesita, así. O sea, de verdad, yo estaba súper enojada con él y siento que más allá del enojo, la decepción es la que te hace actuar de esa manera. Yo estaba súper decepcionada de mi papá. Pero, Sofi, tu mamá en todo este tiempo, ¿qué te decías de tu papá? O sea, ya no te hubo Nada, contacto. porque yo no se lo permitía. Ella me decía como, oye, tu papá está aquí. Y yo, así, o sea, de verdad la ignoraba por completo. Pero nunca tu papá fue o sea, no sé si no regresó de Estados Unidos. Sí, vino a México cuando yo tenía ya como 18 años. Pero no fue a tu casa a tocarte, a buscarte. No, y hasta la fecha no lo ha hecho. Y ya te adelantaste. Bueno, pero, por ejemplo, tú decías y dices, me decían que aquí estaba y que me quería ver y que tú decías que no. Y yo, si fuera mamá, yo diría, me vale que no me quiera ver. Yo me fui por su bienestar y voy a ir a explicarle. Yo lo haría, no sé, ¿tú qué opinas? Yo también lo haría. Voy a ir a buscarla y la voy a explicar. Y la quiero ver, yo diría eso. Pero en tu caso no pasó. Entonces, ahí fue cuando todavía me decepcioné más, ¿sabes? O sea, yo sí esperaba que llegara y tocara la puerta, que tuviera así el suficiente valor para llegar y preguntar por mí. Y era lo menos que yo me merecía, ¿sabes? O sea, yo decía, es lo que menos me merezco, o sea, que venga, toque y me busque. Porque tú externamente solamente decías no, pero por dentro sí querías. Claro que quería. Por dentro sí Entonces procuraba no salir el tiempo que yo sabía que él estaba en México por si él llegaba. Entonces yo me quedaba en la casa inconscientemente porque esperaba que llegara a tocar y quería encontrarme con él. O sea, Sí, de verdad sí. sí quería.
Entonces no, pues no Nunca llegó llegó. ni tocó. Entonces ahí es cuando todavía me da más coraje saber que estuvo en México, que no me buscó, que ni siquiera le interesó pasar por mi casa y tan siquiera verlo cuando yo salía a la tienda y habérmelo topado, ¿no? O sea, aunque fuera por casualidad. Sí, sí, sí. Pues no se dio. Entonces, pues ya sigo súper enojada con él, de que viene, porque ya cuando él vino creo que era porque ya tenía la visa, ya tenía papeles, entonces ya podía venir más seguido. Entonces viene como cada año, desde los 18, ahorita tengo 25, y ha venido cada año. ¿Tú te has Y dado siempre cuenta? y siempre me dicen, tu papá está aquí. Y mi tú, ah, mamá igual. Tu papá está aquí, no te gustaría verlo, no te gustaría hablar con él. Y yo, no, o sea, no me interesa, mamá. O sea, de verdad, no, ni siquiera me tocan el tema y a veces ni siquiera permitía que mencionaran su nombre porque inconscientemente me dolía mucho. Me dolía mucho que no me buscara, me dolía mucho que no hiciera nada por mí y cómo lo interpreto en mi vida adulta, no merezco que nadie haga nada por mí. ¿Sí? O sea, Ok. ni siquiera mi papá, que se supone que soy el primer amor de su vida, que mi papá daría la vida por mí, no ha hecho nada por mí. ¿Qué espero que los demás hagan por mí? ¿Eso ya lo aprendiste en terapia? Sí, ajá. A ver, Entonces, explícanos un poquito más sobre eso, Sofía. es que fue porque yo ya estaba en un punto en el que aceptaba migajas de todo el mundo, ¿sabes? Entonces yo ya me sentía muy incompleta, me sentía fuera de mi objetivo de vida. De verdad me sentía muy confundida entre la maternidad, el que me casé, entre muchas cosas de repente se unieron en mi cabeza y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sabes? Es lo que te decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Porque a lo mejor el objetivo de muchas, y es súper respetable, es ser mamá y con eso te sientes realizada. El objetivo tal vez de otras personas es tener un título universitario y tener una carrera y ser exitosa profesionalmente y es súper válido. Entonces yo ya estaba teniendo las dos y decía, algo me falta. O sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? No encontrabas estoy, tu lugar. exacto, o sea, ni siquiera siento que estuviera aceptando lo que me merecía, ¿sí? Era como, no me sentía merecedora de nada, no me sentía merecedora, o sea, ni siquiera de que mi pareja me presumiera, porque decía, si mi papá, soy un secreto para mi papá, o sea, o puedo ser un secreto para mi pareja. Entonces, y tú inconscientemente, ¿verdad? Claro, o sea, tú no lo definías como lo defines ahora. Exacto, o sea, solo actuabas decía, de esa pues manera. si mi figura paterna, no, ni siquiera se preocupa por mí, porque el que es ahora mi esposo se tiene que preocupar por mí. O sea, entonces yo aceptaba todas esas migajas de que no tenían tiempo para mí, de que no me presumían y yo lo veía súper normal. Hasta que hubo un punto en el que dije, es que esto no me gusta, es que esto no es lo que quiero para mí y estoy rogando por atención, estoy rogando por amor. ¿De dónde viene todo este sentimiento de querer rogarle a alguien más lo que no me han dado, lo que ni yo misma me he dado? Entonces, pues ya fue cuando decidí ir a terapia, aterricé como todas esas ideas y me decía la psicóloga como, si viene, ¿estás preparada para hablar con él? Y yo le decía que no, o sea, hasta ese punto yo todavía era de que no. ¿Qué detonó, Sofi, que fueras a psicología, a terapia? ¿Qué Eso que te digo, así que... En ese momento fue cuando no encontrabas tu lugar, que sí. dijiste, ya voy a la psicóloga, con la psicóloga. Sí, o sea, porque no me sentía realizada ni como mamá, ni en mi vida profesional, ni con mi pareja, no me sentía realizada. De verdad me sentía como en un limbo, ¿sabes? Como, de verdad, como estancada. Y relativamente estabas bien, tenías todo. Exacto, pareja, o sea, tenías tu bebé, tu título, relativamente estabas bien. Es lo que te digo, o sea, de que podría ser una mujer exitosa a los ojos de cualquier persona, pero en mi interior ni siquiera sabía quién era. Estaba creando una personalidad que ni siquiera era yo, a base de pedacitos de aquí, pedacitos de allá. O sea, no sabía en concreto quién era yo, qué era lo que quería yo. Vivía de verdad cumpliendo expectativas de los demás para poder así tener un poquito de aprobación, ¿sabes?
cuando ni siquiera me aprobaba yo misma lo que estaba haciendo. O sea, ni siquiera fue como preguntarme a mí misma, a ver, ¿tú vas a ser feliz con un hijo? Porque me acuerdo mucho, mi pareja me decía, es que tú me vas a hacer muy feliz con un hijo. Entonces tuvimos un hijo porque fue planeado. Y pero ya tú ahora, inconscientemente exacto, no sabías entonces qué estabas ahora haciendo. mi psicóloga me dice, a ver, como y tú hubieras sido feliz con un hijo, o sea, tú te preguntaste a ti misma, a ver, yo, Sofía, ¿sería feliz con un hijo? O yo, Sofía, ¿realmente sería feliz con un título universitario? O mejor quisiera viajar de mochilera por todo el mundo. O sea, de verdad yo vivía cumpliendo expectativas de todos los demás. Entonces fue cuando decidí ir a terapia y me di cuenta que mucho de ese vacío venía de la herida de mi papá. O sea, de quien yo menos lo pensaba y que yo ni siquiera quería que tuviera vela en el entierro ahora en mi vida. Y de ahí venía. O sea, venía de esa falta de aceptación que me dolía, de que yo no expresara que sí necesité a mi papá, que sí necesité que me volteara a ver, que sí necesité que estuviera ahí para mí, aunque a veces no fuera físicamente, porque ya de grande entiendes que se tienen que ir a trabajar, pero que hubiera hecho algo más por mí, ¿sabes? Como que siempre necesité que mi papá me dijera, eres una niña importante, eres una niña que vale que hagan todo por ella. O sea, eres una niña que merece lo mejor del mundo porque yo te estoy dando lo mejor del mundo. Y no vas a venir a aceptar migajas en tu vida porque tu papá te está dando todo. Tal cual ¿cómo se puede decir? Lo que escuchamos en todos lados, Sofi, que dice, si tú tratas como papá, como una reina a tu niña, la niña no va a permitir menos de otra persona, ni de la vida. Entonces, si tu papá no te da nada, aceptas cualquier cosa. Te conformas con lo primero que llega. Con la primera figura que tú ves que tiene un sostén económico, ¿te vas a ir? Claro que sí. Sí, porque aquí hay como una figura paterna también. Exacto, claro. Entonces, aparte, tenía que yo 18 años cuando me embaracé. Ni siquiera era consciente realmente de qué era lo que quería en mi vida. Y ya después, como te digo, a raíz supe que fue de una carencia emocional de no tener a mi papá horrible, horrible. Y creo que muchas veces como mamás cometemos ese error, desafortunadamente, de que me divorcio, me separo y me separo con todo hijos. Y es un error tremendo porque a veces los papás tienen esa intención de acercarse con sus hijos y yo como mamá celosa, claro, me da en el ego, no lo permito. Pero ¿por qué te vas a llevar entre las patas a un ser humano que no tiene la culpa de nada? Que al final de cuentas los va a necesitar a los dos. Aunque sea por separado, pero los va a necesitar. Sí. ¿Por qué? Porque no saben las repercusiones que puedan tener ellos en la vida adulta. Y no sabes si van a tener las herramientas emocionales y psicológicas para saber afrontar sus traumas. Sofi, cuando empezamos dijiste, ahorita que la mamá, ahorita estás diciendo que tu mamá, la mamá o ya sea quien se quede con los hijos, ¿estás de acuerdo que a veces se queda el papá con los niños, a veces la mamá, y le niegan la otra parte? Pero esa figura que se queda con los niños, y si la otra parte pues no viene a buscarlos, porque hay casos que no los buscan, ¿verdad? O sea, literal que los abandonan, se separan y la parte que se va o está lejos, los abandona. Uh-huh. ¿No consideras que la persona que se los queda, el papá o la mamá, ella puede orientarlos y decirles, por ejemplo, lo que a ti te hizo falta? Tú eres muy importante, tú tienes un gran potencial, todo lo que te mereces, o sea, darte lo que el papá también te puede dar y la mamá, esa persona que se los queda puede hacerlo. ¿No consideras que sea así o consideras que no, se ocupan los dos? Fíjate que sí, pero es que de verdad siempre va a hacer falta una parte. Sí, porque aunque tengas la atención de uno, siempre vamos en busca de lo que no tenemos, siempre. Y las carencias están. Entonces, por más que tú lo hagas, hay una parte que no lo está haciendo. Entonces, no, y aparte la persona que se los tiene 1000 obligaciones más. Exacto, o sea, no va a estar la atención al 100 en los niños. Sí, y aparte, pues sí, a final de cuentas, uno de los dos, que los dos te dieron la vida, no lo está haciendo. Y lo vas a enfocar también tal vez de esa manera, aunque la proveedora o proveedor, ya sea quien se queda con ellos, te esté dando todo atención,
tiempo, lo que tú quieras, siempre va a haber una parte que no lo va a estar haciendo. Y esa parte te va a doler. Y es súper válido que te duela porque son tus papás, son tus protectores. Llegas al mundo completamente indefenso. Llegas en sus manos y si ellos te sueltan, te caes. Entonces, ¿qué te hace pensar que no va a pasar lo mismo con sus emociones? Que si te sueltan, te vas a caer emocionalmente. Claro que sí, ¿por qué no vas a tener esos pilares en tu vida? La parte de la protección, te entiendo perfecto porque yo también a mí fue algo que me hizo falta de parte de la figura paterna. Yo me sentía desprotegida, o sea, el hecho de que la figura paterna, así tal cual tu papá te defienda, que está a tu lado y que no esté, y a mí también cómo me pesó eso toda mi vida. Entonces te entiendo perfecto cómo te sientes o cómo te sentiste. Sí, porque es tu superhéroe, ¿no? O sea, que va a llegar a salvarte de cualquier situación. Sí. ¿Y en qué momento lo viste, Sofi? Porque mencionaste que lo viste. Lo vi precisamente el año pasado. No fue la manera en la que yo esperaba. Estábamos cortándonos el cabello, entonces llega un señor, nosotros esperando en la sala, llega un señor, se mete y dice buenas tardes y se sale, así. ¿Te vio? Ese señor, sí, o sea, entra, dice buenas tardes, voltea a vernos a los que estábamos en los sillones y se retira, así como cuando tú entras y dices hay mucha gente, mejor me voy. Entonces yo volteo a ver a mi mamá y mi mamá hace así la oxisa. Y yo me le quedo viendo a mi mamá y mi mamá así como si nada. Entonces no le quise decir nada de momento porque ni siquiera yo supe cómo digerir eso, o sea. ¿Pero supiste que era él? Sí, no sé, algo me hizo saber que era él, a pesar de que nunca lo había visto en persona, de que solamente fotos? Por fotos, okay. Sí, solamente tenía como un retrato de él, de cómo era físicamente, pero nunca lo había visto. Ni siquiera de pasada, nada. Nunca, jamás en mi vida me lo había topado, jamás. Wow. Entonces, ahí fue cuando en serio supe que la sangre llama, de verdad, no había error de que él era mi papá. Yo supe que él era mi papá. Te lo juro que en ese momento sin que tu mamá te dijera nada. Sí, o sea, la niña de 5 años detectó a su papá, sí, en cuanto lo vi, no sé por qué, y eso hasta la fecha me parece algo muy increíble porque ahora entiendo que, como te digo, efectivamente la sangre llama y sabes que es tu papá. Wow. Entonces, pues ya llegamos a la casa y mi mamá y yo no tocábamos el tema y ya después le digo, oye mamá, sí era él, ¿verdad? Y me dice, ¿quién? Y le digo, sí era él. O sea, sí era mi papá. Y me dice, sí era él. Porque pues ella obviamente lo identifica. Entonces le digo, ¿tú le dijiste que yo ahí estaba? Y me dice, no, yo no le dije. Porque ya después no supe si ellos tenían comunicación o no. Entonces le dije, sí mamá, ¿tú le dijiste que yo estaba ahí? Y me dice, te juro que yo no le dije. Entonces, eso surge en mí una duda de por qué llegó. Entonces, si es que realmente las casualidades existen, ¿por qué cuando me vio se fue? ¿Por qué no fue capaz ni siquiera de dirigirme la palabra a mí, enfocarse a mí o hacerme una si ven algo, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué fue tan sencillo para él entrar y salir teniendo allá a su hija? Ay, no. A su hija, a su pequeñita. O sea, ¿por qué fue capaz de hacer eso? Ay, no, qué triste. Entonces surge en mí esa semillita y le mando mensaje esa misma noche. Lo desbloqueé de Facebook y le mando mensaje y le puse, eras tú, ¿verdad? Y me contestó sí al segundo, sí era yo. Y le dije, entonces, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Y me dice, porque no me sentía digno ni siquiera de que me voltearas a ver. Porque yo siento que tú has hecho tu vida tan independiente de mí que no soy quien para llegar a interrumpir tu vida así de tajo. Entonces, como a veces el enfoque que tenemos desde papás es completamente erróneo. O sea, a veces hacemos más daño pensando que hacemos el bien, ¿sí? Entonces, lo que se da mucho es suponer por los demás. Entonces él me dijo, yo suponía que no me querías ver ni en pintura porque tu mamá me decía que no querías hablar conmigo, que no me querías ver porque todas las veces que vine no habías querido estar conmigo. Entonces le digo, ¿y tú por qué no tuviste el valor nunca de llegar a mi casa, tocar y decir, aquí estoy?
¿Y qué te dijo? Y me dice que no sabe, o sea, dice, es que de verdad no me sentía digno de. ¿Tú qué opinas? O sea, yo de su respuesta. siento que ha sido miedo. Siento que como papá... O sea, ¿no crees que es que no te quiere? ¿No crees que sea eso? No, fíjate, bueno, es que es complicado. Ok, que no te quiso. Porque o sea, que no puedo decir, ay, sí me quiere, porque no me lo demostró. O sea, no puedo justificarlo diciendo, ay, sí, pobrecito, tenía miedo y por eso nunca me habló y por eso nunca me buscó y por eso aún teniendo millones de oportunidades, nunca aprovechó una oportunidad para estar conmigo. Entonces no puedo justificarlo desde ese punto porque creo que cuando tú amas a alguien, como te lo dije, o sea, no existe el miedo, no existe la vergüenza, o sea, cuando tú amas te entregas y haces todo y vas y haces y deshaces. Entonces, yo sabía y sentía pues que él no me amaba. Y era casi imposible que me amara porque nunca establecimos un vínculo. Porque nunca pero tú lo existió. amabas independientemente de ese... Pero fíjate que viste. no teníamos como esa conexión y yo me quedé con esa conexión, pero de cuando yo era chiquita. Entonces ahora, o sea, como te digo, la Sofía de 22 años no lo necesitaba, la Sofía de 15 años tampoco lo necesitaba, ni lo quería, o sea, ni lo odiaba, era como un ser completamente indiferente. Pero si te vas a la niña de 5 años, a la Sofía de 5 años, claro que amaba a su papá, claro que quería a su papá y claro que se decepcionó de su papá. Entonces, yo nunca quise dar como ese paso ni dejarle tan sencilla las cosas de decir, ok, estás aquí, sí voy, dime a qué hora y en dónde quieres que esté. Claro que no, tú tienes que hacer un esfuerzo. Pues sí, es que el Siento adulto que en este caso era él. Exacto, o sea, yo ya lo veía del lado adulto y decía, siento que merezco que hagas algo por mí. Si no lo hiciste en toda tu vida y ahora lo quieres hacer, siento que merezco, o sea, que valgo la pena como persona, que hagas algo por mí, que hagas algo por llamar mi atención, que hagas algo para que yo te voltee a ver. Pero pues como te digo, eso ya lo supe ya cuando había ido a terapia, entonces ya me sentía lista para hablar con él. Y ya me dice, ¿te puedo marcar? Hablamos por teléfono. Wow, y ¿sí fue la hablaste? primera vez que hablé con él después de ¿cuántos años? Yo creo 17 años. ¿Tenías 22? Entonces, ajá. ¿En ese momento? No, fue el año pasado. Ah, el año pasado, perdón, 24. Ajá, tenía 24. Ya mamá, tú ya mamá. Sí, o sea, yo ya era mamá, ya era una persona realizada, ¿no? Wow. Como que en todos los aspectos. Entonces hablamos, y en cuanto escucho su voz, me quiebro completamente. Ay, no, sí me imagino. Y empecé a llorar y a llorar. No podía ni hablar porque de verdad era un llanto que venía de adentro de mí, que tenía años que no lloraba de esa manera. ¿Y él? Y él también se agarró llorando y le digo, es que yo ya no te ocupo. O sea, la Sofía de 25 años ya no quiere hablar contigo. Quiere hablar la niña de 5 años y quiere que le des una explicación de por qué nunca volviste, sí. de por qué nunca estuviste para mí. Entonces, pues sí fue un poquito fuerte hablar con él, porque como te digo, no dije como las cosas que yo quería haberle dicho ya como adulta y casi que mentarle la madre. Entonces fue más como que te abriste, habló como exacto, que salió la niña. Exacto, o sea, habló esa niña y fue como de, papá, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no hiciste algo por mí? ¿Y qué te explicó? ¿Qué te dijo? Pues lo que te digo, o sea, que por miedo, porque no tuvo el valor de hacerlo. Y me dice que tiene fotos mías por toda la casa junto con las fotos de sus otras hijas. Entonces pues ya me manda una foto donde están sus hijas en una foto así grande en la sala y al lado está una foto mía grande también en la sala. Y ahí sentí diferente porque, como te digo, yo pensé que yo era un secreto en la vida de mi papá. O sea, que su otra pareja, sus otras hijas no sabían de mi existencia. Entonces yo por eso no me sentía merecedora de que alguien me presumiera, porque pues ni mi papá me presumía como su hija, su hermosa hija, porque alguien más habría de hacerlo. Fíjate, Sofi, que tocando ese punto, yo he escuchado muchas experiencias donde he escuchado que los papás ya no buscan a sus hijos porque ya no lo quieren ver. O sea,
he escuchado como que la parte del papá, es que ya no me quieren ver. He escuchado así que, o que me platica alguien, es que su papá ya no vas a buscar porque ya no la quieren, ya no lo quieren ver. No manches, o sea, las niñas están enojadas, o sea, los niños están enojados, los hijos los dejaste o te alejaste. Eso es lo que son tú, haz de cuenta, son tú. Están enojados. Pero el adulto eres tú, la decisión la tomas tú. Ellos no te quieren ver porque es su reacción de niños, están chiquitos. Pero el adulto eres tú tienes todo para ir a verlos y demostrarles que te importa. Sí, exacto, o sea, yo como papá, ¿por qué no me quiere ver? ¿Qué fue lo que hice y cómo lo puedo reparar? Tal vez no volviendo con mamá, pero sé que lo puedo reparar de cierta manera, dándote tiempo de calidad cuando esté contigo, porque cuántas veces no se da de que se llevan a los hijos, el papá, por ejemplo, y se la pasan con la abuelita. Porque el papá es su único día libre los sábados, entonces pues claro que quiere descansar, se va con los amigos por una cheve o se está afuera tomando la cheve, y los hijos con la abuelita. Entonces, o sea, ¿realmente estoy ejerciendo mi paternidad? O yo como papá... Ya están generando la herida de infancia de mí. Entonces, si yo como papá sé que mis hijos no me quieren ver, ¿qué puedo hacer para que sí me quieran ver? ¿Qué les puedo ofrecer yo emocionalmente para que ellos me quieran ver? Porque como te digo, a nosotros como niños no nos importa lo material. O sea, nos divertimos lo mismo con una muñeca de 10 pesos que con un enuco de 500 pesos. Buen punto, Sofía, súper buen punto estás tocando porque muchísima gente se va a Estados Unidos por un mejor futuro, yo lo sé, por sustentar a la familia, o inclusive no es que se vayan a otro lugar, a otro país, aquí mismo, o sea, trabajamos mucho y yo me considero como adulto para ayudar a los demás. En el caso de los papás, para ayudar a su familia. Y ahorita mencionas, con pants o con vestido o con muñeco de 500 o con muñeco de 100, es lo mismo. Y tú ahorita en la actualidad, adulta, ¿tú no recuerdas tu ropa? Imagínate que tu mamá te compró ropa costosa, tú ni te acuerdas. No. Que tu papá haya mandado dinero para que te comprara lo mejor. No. Tú ocupabas a él. Exacto. Ay, no. Esto es algo súper importante que todos los papás deberían estar escuchando. Exacto, sí. Y yo sé que queremos ofrecerle lo mejor a nuestros hijos y nos equivocamos pensando que lo mejor son cosas materiales. Cuando lo mejor lo podemos dar de nosotros mismos. Y hasta la fecha, ¿qué es lo mejor que te puede ofrecer alguien? Tiempo, atención, amor, cariño, afecto. O sea, tiempo que de te calidad. Sepan leer como persona, que te conozcan. Que te vea y diga, a ella no le gusta esto porque la conozco. Y aunque ella no me lo diga, sé que no le gusta porque cuando estoy con ella le pongo atención. Cuando estoy con ella la leo literalmente. Entonces, siento que muchas veces como papás queremos cubrir tanto el que no estamos y llegamos con un regalo súper, ay, te compré esto. O el huevito sorpresa, ¿no? Ven, vamos a la tienda y te compro un huevito sorpresa. Uh-huh. Y pensamos que ya con eso. Porque de momento, o sea, nos da euforia. Ay, me compró. Pero en el transcurso del día, ¿en dónde estuviste? Oye, Sofía, ¿y tú cómo lidias con eso, cómo manejas más bien esa situación en tu vida? Porque tú trabajas, eres mamá, eres esposa. ¿Cómo manejas esa situación con tu niño? Trato de organizarme, o sea, no es nada sencillo, de verdad que no, entre dividirte trabajo, maternidad, tú y los demás es bien complicado, porque creo que muchas veces como mamás olvidamos este punto de si yo estoy bien, todos los demás van a estar bien. Entonces, ¿qué hacemos las mamás? Primero están los hijos, y cualquier mamá te lo va a decir, primero están los hijos, y no, primero tienes que estar tú. Primero tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás. Si yo funciono, todo a mi alrededor funciona. Si yo no funciono, nada va a funcionar. Entonces, ahí va la parte que es también como un tanto controversial, que si eres mamá por amor o mamá por sacrificios. Que es lo que escuchamos súper común decir, ay, es que yo sacrifiqué mi carrera universitaria por ti. ¿Qué espero que tú hagas el día de mañana? Que también sacrifiques cosas algo por ella. Por mí. Entonces vivimos después como mamás frustradas porque nuestros hijos nos sacrifican se fueron. irse a, no sé, a estudiar al extranjero por quedarse conmigo.
porque fue lo que yo hice, yo sacrifiqué eso por él, porque él no lo va a hacer conmigo. Sí. Entonces, si yo sacrifiqué mi vida social, espero que mi hijo sacrifique su vida social por mí. Lo vemos de manera ¿Y qué te va a decir el indirecta. adolescente? No te lo pedí. Exacto, y es que tienen razón. Sí. O sea, él ni siquiera nos pidió que hiciéramos eso. Entonces, ¿eres mamá de amor o mamá de sacrificios? Wow, que ese es un tema también muy, o sea, muy importante en la maternidad, porque a veces nos descuidamos como mujeres y como mamás, horrible. O sea, ni siquiera eres mujer, eres mamá a veces. Dejas de ser mujer por ser mamá y te vas a poner pestañas y te sientes culpable de haber gastado en unas pestañas. Y te sientes culpable de haberte dado 2 horas para ti. Entonces, o sea, como que, ¿y qué derecho tengo yo de darme 2 horas para mí? Entonces sí hay como muchas partes, muchos temas todavía que podemos sacarle muchísimo jugo. Sí, de la parte de mamá, ser mamá y aparte de darte tu tiempo a ti misma. Sí. Bueno, Sofía, y bueno, hasta en la actualidad, esto fue el año pasado, hablaste con tu papá el año pasado, en la actualidad ya pasó un año, ¿cómo está tu relación con él? De hecho fue para septiembre, fue más o menos para mi cumpleaños, entonces llevamos meses platicando, ya de que lo agregué a WhatsApp, dije, ya a ver, Sofía, ya estás grande, todos cometemos errores, no eres quien para juzgar cómo actuó él, te dolió, ok, te dolió, pero ¿qué puedes hacer ahora? Todavía lo tienes, todavía está. O sea, ¿qué puedes hacer ahora? Entonces, malo si ya se haya muerto y te hayas quedado con ese rencor de no ir a ver ni su tumba. Entonces dije, pues está, tal vez no actuó como tú quisieras, no mucha gente actúa como tú quieres y tienes que aprender a lidiar con eso. No, a lo mejor sí realmente no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. Y pues a final de cuentas tampoco es mi culpa, no tengo por qué yo también cargar con culpas que no me corresponden. O sea, no tengo por qué cargar con la culpa de que mi papá me abandonó, de que mi papá no estuvo. Exacto, si tú no lo hiciste. Exacto, o sea, ¿por qué voy a cargar yo con esa culpa? Me merezco todo lo mejor del mundo y me lo voy a dar yo misma, como tú lo dices. O sea, entonces ahora yo, más que nada, darle la oportunidad a él, me la estoy dando a mí. Y tal vez él no lo ve de esa manera y no lo sabe, pero yo me estoy dando una oportunidad a mí de sanarme, de vivir 0 rencores, de ver cómo es mi relación con mi papá. Y más que nada, como te digo, lo hago por mí. Lo hago porque yo no quiero quedarme con el que hubiera pasado. Y pues, como te digo, si todavía lo tengo, pues adelante. Entonces, de que platicamos, hablamos por WhatsApp, de que me manda memes y esto. Entonces, la relación con él es tan divertida, por así decirlo, porque nos reímos mucho y de que cómo estás, de que cómo te va. Y me siento tan feliz. Para mi cumpleaños, que fue en septiembre, me mandó un regalo. Y eran unos tenis que yo quería, fíjate. Primer regalo de toda tu vida. Exacto. Entonces, te lo juro que cuando abrí la caja que me llegó, no la abrí yo, o sea, como te digo, la abrió aquella niña y yo bien emocionada por mis tenis, ya sabes, ¿no? Los de Estados Unidos siempre queriendo regalar tenis. Entonces yo súper emocionada y dije, a ver, me voy a dar esta oportunidad. Me merezco a mí misma esta oportunidad. De si tal vez en su momento no se pudo dar, las cosas siempre pasan por algo. Y no puedes vivir de errores, tienes que vivir de lecciones. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me está dejando esto? No el culparte, como te digo, por las cosas pasan y siempre vamos a estar expuestos a una otra cosa. Entonces, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo sacarle de provecho a esto? ¿Me quedo con lo mejor? Lo que no, pues trato de desecharlo. Entonces, pues sí, ahora estamos en una, pues ya más relación, no tanto papá-hija, ya somos más como amigos. Porque pues ya soy adulta, ya no es lo mismo de hola papi, ¿no? Pues ya es como de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Cómo están tus hijas? Porque pues como te digo, ellas me conocen y él me platicó que ellas siempre lo regañaban y le decían, es que tú ¿por qué no vas y la buscas? Y es que tú ¿por qué no haces algo por ella? Entonces, a veces desconocemos mucha información. Sí. Hasta que hablamos y hasta que nos damos esa oportunidad de escuchar a la otra persona, nos damos cuenta también de la otra versión. O sea, porque tu versión no es nada más
lo único que hay. Claro. Existe otra versión. Y para poder aterrizar algo, tienes que escuchar también la contraparte y tienes que entender. O sea, a final de cuentas, te guste o no, las cosas así se dieron y tienes que entenderlo. Entonces, pues ahora platicamos y me emociona mucho estar platicando con él. Me emociona mucho que me pregunte cómo estoy, de que a veces le mando fotos mías y que, por ejemplo, me manda cosas porque ya es muy dado de que ya como cada cierto tiempo me manda cosas o me manda dinero. Yo me sentía hasta culpable de que me mandara dinero, ¿sabes? Entonces Era como una extraña, o sea, extraña, sí. como tú extraña. O sea, ¿por qué me mandas? Sí, yo de que no, o sea, no te molestes, no lo hagas. No sentía que yo mereciera eso, Sí. ¿sabes? O sea, pienso que porque lo ocupabas de chiquita y de grande ya no lo ocupabas. No, exacto, es como, pero ya después, y eso me lo dijo ya mi abuelita, me dijo, es que tal vez es la manera que él te puede demostrar que aquí está. Sí, que le importas y Exacto, que si ocupas dice, algo, ahí entonces, está. si tú lo rechazas, pues él también va a sentir como el rechazo de esa parte y a lo mejor es la única manera en la que ahorita él te puede decir que está contigo. Siento que si tú le aceptas sus regalos de su dinero, él está sintiendo que lo estás aceptando a él. Exacto. O sea, sí, como esta vuelta de su manera de demostrarte. Sí, y como te digo, no, a lo mejor también él no tiene las herramientas emocionales para expresarse como yo quisiera que se expresara, pero pues tengo que entenderlo y tengo que, pues sí, manejarlo. Aprender. Ahorita que mencionabas que te diste la oportunidad, me acordé de algo que también me pasó a mí, pero que lo vi en ti. Cuando ya sueltas la situación, o sea, pienso que toda tu vida cargaste con eso en tu mente o en tus hombros. A veces las emociones salen en dolores físicos. Por ejemplo, a mí me pasaba, me dolía aquí muchísimo. Toda mi adolescencia y juventud me dolían los hombros. Y ahí me pesaba mucho la situación de mi papá también. Y cuando solté y acepté, ¡fum! O sea, o sea, viví muchísimo con ese pesar y con esa tristeza, pero cuando acepté mi situación en la vida y que en este punto estaba y que eso me tocó y que bla, 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 acepté, se me quitó y llegó la paz. O sea, claro, un proceso de muchas cosas, pero llegó más paz a mi vida y se me quitó ese cansancio y ese dolor físico. Entonces ahorita te escucho y me recuerdo eso. Tú cuando aceptaste, cuando dijiste, no todos tenemos las mismas, ay, se me fue la palabra, pero dijiste como que tu papá no tenía quizás las palabras o no tenía esas emociones, esa valentía para buscarte, y pues es su parte de él, o sea, es su ser humano, también se equivoca y es su manera de vivirlo y de sentirlo. Cuando aceptaste esto, fuiste más tranquila, o sea, ya aceptaste más la realidad, dijiste, bueno, no voy a cargar con esto porque no me corresponde, él lo vivió así se dio la situación y de mi parte me doy la oportunidad. Es que fíjate que yo vivía bloqueando esa herida y de que yo no siento nada y de que me es completamente indiferente. Entonces ya cuando la toqué y me permití que me doliera, porque claro, primero tienes que aceptar que esa herida está y que te duele y que es súper válido que te duela y que no eres de hule, no eres de papel y sientes y claro que te va a doler. Entonces, una vez que reconocí que me dolía, dije, ¿qué tengo que hacer para que me deje de doler? Y pues como te digo, fue eso, darme la oportunidad. Y créeme que sí, fue como un respiro en mi vida, de verdad que sí, porque... Ya no vivías con rencor. No, o sea, de verdad vivía cargando una pena que no me correspondía, como te digo, de pensar que no era merecedora de nada. O sea, claro que merezco muchísimas cosas y, o sea, si no estás abierta a que te sucedan esas cosas, pues no te van a suceder. Si te la vives recriminándote lo que ya pasó, lo que ya viviste, es como quedarte estancada ahí en el pasado. Y pues no, a nadie le funciona eso. Sofi, pues me da gusto verte tan tranquila. Toda esa historia que nos comentaste, que nos contaste, la verdad, qué triste en tu infancia y... Te entiendo perfectamente y este podcast está hecho para eso, para darnos cuenta que no somos los únicos a los que nos pasan cosas, a todos nos pasan, todos en su mayoría tenemos heridas de la infancia, pero todos podemos superarlo. Sofi se dio cuenta en un momento, fue a terapia psicológica y lo pudo superar. Si tú te encuentras en un momento similar en tu vida, puedes ir a terapia. Lo primordial es darnos cuenta de lo que nos está pasando. No solamente vivir con el rencor.
mira dentro de ti qué estás sintiendo, tienes rencor hacia qué, y hay que identificar lo que nos sucede. Y si no lo identificas bien, pero quieres ayuda, pues están las terapias psicológicas, hay muchos podcasts de psicología, como es lo que yo hago, y me encanta ver podcasts de psicología que me ayudan muchísimo, y la ayuda ahí está. El chiste es buscarla y verla la adecuada, ver la adecuada, la que necesitas. Sí. Sofi, esta situación que viviste con tu papá, ¿te hace ver de manera diferente, por ejemplo, la relación de tu esposo con tu niño? ¿No te pones más alerta en esa relación de tu esposo con tu niño? Sí, fíjate que al principio yo me sentía muy orgullosa del papá que había elegido, porque él es un papá increíble, es un papá excelente, y como yo siempre le digo, eres el papá que a mí me hubiera gustado tener, porque es un papá amoroso, es un papá presente, es un papá protector, o sea, de verdad. Y se hace muy chistoso porque hasta nos lo han comentado, y el niño tiene tanta confianza en él que lo pone él en alguna parte alta y así con los brazos abiertos se deja caer hacia sus brazos. Entonces, así se forman más sobrinitos de él, y no todos tienen esa valentía, y a veces aunque se ponga el papá no se animan a lanzarse. Entonces yo le digo, es que de verdad tu hijo confía en ti con los ojos cerrados, porque pues es un papá presente, de verdad que sí, él siempre le demuestra su amor con hechos, con palabras, con caricias, de que llega, lo abraza, lo besa, le da vueltas, giran alrededor uno del otro, brincan, y eso es súper, súper bonito. Sí, en ese aspecto sí le reconozco su trabajo como papá, y pues es lo que le recomiendo a la mayoría de los papás que hagan. Por más cansado que lleguen, no van a tener niños chiquitos toda la vida. Un día se van, y créanme que hasta rogamos porque los hijos nos volteen a ver, yo creo. Ay, no, Entonces, sí, o sea, no son niños toda la vida. El tiradero que tienes ahí de juguetes en 5 años ya no va a estar. En 5 años ya vas a lidiar con otros problemas, y, o sea, hay que aprovechar cuando los tenemos chiquitos, hay que enseñarles que son valiosos, hay que enseñarles que tienen en nosotros, aparte de ser como sus amigos, que tienen en nosotros una figura de protección, que los vamos a entender, que no los vamos a juzgar con las decisiones que tomen, y que no nos deben de tener miedo como papás, porque muchas de las veces es lo único que inculcamos miedo, inculcamos buena conducta, y a final de cuentas ni a ellos ni a ti te sirve. Entonces, pues qué mejor que, aunque las cosas entre mamá y papá no estén bien, tratar de mediar la situación, sentarte ya como los adultos que son, y pues ¿sabes qué? O sea, por el bien de ellos hay que hacer esto y esto y esto. ¿Qué es lo que mejor nos funciona a los dos para que ellos estén bien? ¿Sí? Entonces, pues como tú comentas, no siempre la mamá se queda con ellos, a veces es el papá. Entonces yo, ¿qué puedo hacer para ser una mamá presente? ¿Qué puedo hacer para ser un papá presente? Súper bien, Sofía. No, pues estoy encantada con lo que nos compartes, encantada en el sentido de que lo lograste, o sea, te veo bien, estás en paz, o sea, eso es lo ideal, superarlo. Sí. Y pues, Sofi, no sé si tengas algo más que quieras compartir, que se me esté pasando preguntarte y tú quieras compartirlo, o te sientes satisfecha con lo que tenemos. Creo que ¿Sí? sí, abordamos muy bien el tema, entonces espero y les haya gustado, que no les haya aburrido esta plática, No. porque estuvimos muy entretenidas nosotros Sí. platicando. Entonces, pues agarren igual lo que más les convenga de aquí de nuestras experiencias. Y pues yo ahora ya como mamá y como hija que fui, o que soy más bien, pues sí les recomiendo ser unos papás que estén ahí para sus hijos, que independientemente de las circunstancias siempre tratemos de hacer lo mejor para ellos, y de verdad lo mejor que podemos hacer es estar ahí. Aunque no tengamos el suficiente dinero, no tengamos los mejores regalos, el estar ahí con ellos les va a dar las herramientas necesarias para que sus hijos se puedan defender en un futuro, tanto psicológicamente, emocionalmente, porque van a forjar mejor su personalidad, porque ustedes los van a aterrizar de quiénes y cómo es que son ellos. Entonces, pues sí es muy importante estar siempre ahí presentes en la vida de nuestros pequeños. Es importante saber que como papás eres el responsable si tu hijo vaya a terapia psicológica cuando sea adulto por una herida de la infancia. Claro. ¿O no?
Sí. Entonces, esa es una gran Porque esta responsabilidad. es la parte como más bonita, ¿no? Más brillante. Pero existe la otra contraparte de personas que no saben lidiar con la ausencia de padres y se meten en drogadicción. Exactamente. Y que no saben qué es por esa carencia. Entonces sí hay como varios aspectos que como papás podemos evitar tanto con nuestros hijos y les podemos hacer saber que son unas personas importantes e increíbles y que pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, pues sí, creo que nuestra labor como papás es ese y es el más importante de todos. Muy bien, pues Sofi, te agradezco que hayas hecho este podcast conmigo, este episodio. Esperamos que, como dijo Sofi, que les haya gustado y que hayan aprendido junto con nosotros un tema más. Pues yo me despido, les agradezco si llegaron hasta este punto en el podcast, hasta el final, les agradezco que estén aquí viendo el episodio. Les pido por favor, si no eres una persona que está suscrita al canal, que te suscribas y nos ayudes a crecer este canal para llegar a más personas y que muchísima gente vea nuestros mensajes, porque aquí la idea es compartir experiencias entre todos y todos juntos a aprender. Considero que es un canal que ayuda. Sofi. Sí. Es un canal que ayuda, entonces me gustaría tener a mucha gente suscrita. Les agradezco y nos vemos en la próxima. Bye.